Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, ¿estamos listos? Estamos en Cadesi 2026, estamos con el doctor Fernando Ramírez del Val. Acabo de terminar un compendio dentro de su ponencia acerca de mitral. Él es un experto manejando, viene desde el Metodista de Houston y bueno, se me hizo muy interesante su plática. Gracias. Quisiéramos hacer un highlight para toda la comunidad. Preguntas importantes. Parece ser que ustedes están operando mucho o siguen haciendo mucha plastía mitral. Sí, es el tratamiento de elección en pacientes que tienen insuficiencia mitral primaria. Sí, claro. En algunos pacientes, si son buenos candidatos que tienen insuficiencia mitral secundaria, también lo hacemos. Y bueno, haremos a lo mejor en el centro eh, unos 5 o 6 mitrales a la semana. Oh, mucho. Sí, fue mucho. Pues somos un centro de referencia y bueno, es un centro médico grande y tenemos muchos años reparándolas. Entonces, eso nos ha permitido tener el volumen necesario como para aprender a hacerlas bien y tener resultados reproducibles. Algo que me llamó mucho la atención fue esta parte que decía dos cosas. Uno, Carpentier cuando hizo el review, cuando hizo todo su data, era en paciente post-mortem, ¿de acuerdo? Y dice usted, cuando nosotros veamos en live, hay un componente muy grande que debemos de considerar, el movimiento aórtico, porque parece que eso coapta de una mejor forma funcionar en la anatomía normal, y entonces eso hace que funcionalmente. Ustedes eso creo que lo reproducen infiltrando, creo que dijeron ahí, 4 litros de solución, haciendo dentro de su transquirúrgico, tratando de imitar eso. ¿Lo entendí bien? Sí, lo que hacemos es, no ponemos un anillo rígido que ferulice la membrana microaórtica, sino que hacemos un anillo flexible que en la parte superior sube hasta el punto más alto de la membrana microaórtica del lado de la aurícula para permitir que cuando la raíz de la aorta se distienda durante la sístole, esta compresa, haga una compresión de la valva anterior con la valva posterior en la mitrala. Y el llenado de 4 litros, lo que hacemos es que medimos la suficiencia de la válvula una vez que ponemos las miocuerdas, insuflando 4 litros dentro del ventrículo, imitando ahí lo que le llaman el late diastolic locking, donde al final de la diástole, antes de que empiece la sístole, el ventrículo está lleno, las estructuras se tensan y al tensarse las estructuras, el punto de coaptación de la válvula se genera y esta tensión hunde un poquito la válvula y la tensa. Y ese es el punto donde ya sabemos que la válvula no va a fugar. No, eso ahí, haciendo esta infusión de 4 litros, vemos este locking de la válvula mitral, sabemos que la válvula no vamos a tener que pinzar otra vez. Perfecto. Y entonces en la actualidad ahora se convierte un debate, ¿no? Entre mitral rip en cuanto a hacerle plastía. La indicación sigue siendo, ¿no? Paciente con enfermedad degenerativa, enfermedad primaria valvular, entraría en el caso del silicano, paciente con enfermedad secundaria, paciente de alto riesgo, según el estudio coapted, con FEBI baja, un Euroscore 2 alto, ese sería paciente para mitral rip. Sí, correcto. ¿Está de acuerdo en eso? Sí, correcto, porque creo que la sobrevida del paciente que tiene falla cardíaca y tiene insuficiencia mitral no es regulada por la insuficiencia mitral, es regulada por la falla ventricular, ¿no? Es falla reversible, ¿no? Entonces, eso es lo que va a acabar dándole los años de sobrevida al paciente. Entonces, repararle la mitral a través de cirugía no va a tener el mismo resultado de sobrevida a largo plazo que en un paciente que tiene un ventrículo sano, que tiene patología mitral primaria. Primaria. Y en esos pacientes lo que estás intentando no es operarlos para sobrevida, estás interviniéndolos para síntomas. Y si es para síntomas, mitral parece ser que tiene buen efecto sintomático siempre y cuando el ventrículo no esté muy dilatado, ¿no? Que esa es la razón por la cual el estudio francés y el estudio americano diferieron un poquito los resultados cada tipo. Que unos eran ventrículos muy tronados y los otros eran ventrículos más pequeños. Y usted ahí, en cuanto ahí estamos el paciente candidato para ustedes y demás, ¿usted está practicando la cirugía robótica? ¿Usted
lo mueve y todo eso. Sí, pero yo no creo minimamente invasiva. Bueno, hacemos cirugía de mínima invasión, Sí. pero no creemos que el propósito final del paciente sea operarse por mínima invasión. Creo que hay pacientes que son muy buenos candidatos, ¿no? O sea, el paciente que tiene una patología mitral primaria que es sencilla de reparar, o sea, un prolapso de un solo segmento, solo P1, P2 o P3, el paciente que no tiene enfermedad bivalva, el paciente que no tiene calcificación del anillo mitral, esos pacientes probablemente los puedas operar con robot o con minitoracotomía por un tiempo de tensamiento que sea VAR. El paciente que necesita algo más complejo, aunque se puede hacer por mínima invasión, creemos que los minutos que nos ahorramos al hacerlo por esternotomía valen la pena, porque la recuperación ventricular después de la cirugía es mejor mientras menor tiempo de pinzamiento tengas. El pensamiento parece que es la gran diferencia, ¿verdad? Del hecho, decía un doctor, no sé si comerte esto, un cirujano decía, mira, mínimamente invasiva es que lo viene la primera. No significa que por hacer un hoyito más pequeño le vas a arriesgar al paciente un poquito más. Ahora usted lo decía, escoger bien al paciente. Ustedes en el Health Team, usted ha tomado esa decisión, usted es el que guía ahí y dice, no, espérame, ese no es para MitraClip, eso es para mí. La verdad, tiene mucha diferencia. La manera en la que hacemos el Heart Team es, hay una clínica, un espacio, que lo habitamos los cardiólogos y los cirujanos de corazón. El paciente tiene su cita con los dos. Los dos entramos a ver al paciente, a veces juntos, a veces por separado, dependiendo de la logística del día y qué pacientes tengamos. Y al final hay un consenso de qué va a recibir el paciente. Discutimos el cardiólogo y el cirujano, ahí el caso, y llegamos a un consenso. Y después, ese paciente se discute en la sesión multidisciplinaria que pasa una vez a la semana. Y entonces todos los pacientes que se vieron a la semana se discuten en esa sesión, se reitera cuál fue el consenso de la clínica y todos los demás médicos que participan en sus respectivas clínicas opinan sobre la decisión que estos dos médicos tomaron. Y una vez que todos tienen el consenso de este paciente es un buen candidato a esta terapéutica, entonces ya se agenda el paciente y ya se le da el tratamiento que se decide. Estamos lindo. ¿Utilizan ahí ustedes mucho Echo 3D? O sea, ahí el que tenía ustedes era la reconstrucción de la válvula mitral. Ese es el equipo del Philips, ¿sabes? Y hace la reconstrucción, pero este transesofágico. ¿Usamos mucho o retornar? ¿Qué es lo que utilizas? Pero usamos todo. Tenemos todo, afortunadamente. Usamos mucho eco transesofágico porque, bueno, si quieres hacer clips, son tus ojos de la única manera de hacer clips. Y para reparar las válvulas mitrales es importantísimo entender el mecanismo, porque si no, no se pueden reparar bien, ¿no? O sea, ese es el primer paso, es entender por qué la válvula no está funcionando bien. Y para poder asegurar que la reparación sea exitosa, es importante tener imagen en el quirófano, en el postquirúrgico inmediato, Post-quirúrgico. No, bueno, pues ahí quedó. O sea, realmente me quedé sorprendido en eso. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar mucha plática donde quiera que vamos, MitraClip. Yo ahora en el apartado de cirugía me gustó eso, o sea, yo me quedé, de hecho, de que están operando 5 o 6 casos por semana, es mucho. ¿Cuál es la patología más frecuente que ven ustedes? Porque que el Barlow isquémico y el atado. luego mixomatosas. Mixomatosa es lo más frecuente. Después Barlow, vemos algo de isquémicos, pero de nuevo, muchos de los isquémicos acaban siendo tratados con clip, ¿no? Con clip, sí, es real. Bueno, pues ahí quedó y que me gusta mucho la experiencia. Esto nace directamente de la boca de alguien que está trabajando, metodista Houston. Hemos comparado con algunos otros ponentes a nivel internacional y bueno, me quedé, la verdad, me gustó mucho la plática. Por ahí hablaron algo de aortic valve, pero mitral. El doctor dice, es la válvula más importante del cuerpo, así lo dijo. La cabeza de Australia. Qué amable que está. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Qué gentil. Aquí es. Hospital Breslet. Doctor, Hospital Breslet, al cuidado de tu corazón. Breslet, tu corazón.